el actual o vigente Premio Nacional de Ciencias Naturales. Por lo tanto, para nosotros es un tremendo honor poder invitarte, Fabián, a que nos cuentes tu perspectiva respecto de este Objetivo de Desarrollo Sostenible número 15, vida de ecosistemas terrestres. Muchas gracias. Bueno, hoy día seguramente vamos a tener una especie de cambio en relación a las charlas anteriores, porque yo vengo a hablar desde la biología, desde los organismos vivos que hay en el planeta, pero con la importancia de que nada se percibe y nada existe si no es mediado por nosotros los seres humanos. En este planeta podría haber muchos cambios, pero si no existiera un modo de vida como el nuestro, no habría nadie para hacer una crónica de la historia del planeta. Afortunadamente existimos los seres vivos y afortunadamente una rama de los homínidos de los seres vivos desarrolló esta capacidad de hacer teorizaciones, de hacer conceptualizaciones y al mismo tiempo de llevar una crónica de qué es lo que ha pasado desde el origen del planeta, desde el origen de la vida y desde lo que ya viene siendo el origen del antropoceno. Me tocó hablar de este capítulo 15 de vida en ecosistemas terrestres. Un poco más tarde viene otro colega que va a hablar de vida en ecosistemas marinos. Y de lo que se trata en este caso es de esencialmente hacer gestión sostenible de los bosques, parar un poco la pérdida de biodiversidad, detener la degradación de las tierras, luchar contra la desertificación. Eso en globo es lo que este capítulo 15 quiere abordar como misión, para lo cual, por supuesto, que necesitamos conocimiento de distintas partes del espectro del conocimiento humano. La organización de esta charla, La organización de la charla es en 6 temas. Esta es la primera vez que la doy, de manera que no sé si voy a alcanzar a cubrir todo, pero si no cubro todo, por lo menos voy a cubrir bien los primeros 5 capítulos y el 6º ojalá que logre llegar, pero como les digo, dado que esta es la primera vez, no sé si me cansa el tiempo. Vamos a partir entonces con el tema número 1, que es lo que es un ecosistema. Aquí hay que ir a la fuente. La Convención de Biodiversidad de Río del año 1992. En esa convención se da una definición de lo que es el ecosistema, en la cual yo creo que cubre completamente lo que nosotros los ecólogos consideramos que es un ecosistema. Y que conste, antiguamente se hablaba poco menos que de los seres humanos y los ecosistemas. No, actualmente se habla y se considera que los seres humanos son parte integral de los ecosistemas, en donde perturban mayor o menormente los ecosistemas, pero no son ajenos a los ecosistemas y dependen de los ecosistemas. Aquí, en el fondo, hay toda una cantidad de niveles de organización biológicas que comienzan en la población. Ahí tienen ustedes una población de conejos que depende para su mantención y reproducción de los recursos que hace la fotosíntesis a través de las hierbas, que a su vez dependen de que haya luz para hacer fotosíntesis, agua para lograr hacer glucosa, cierta temperatura del ambiente, porque la vida no sobrevive mayormente más allá de menos 60 y más 60, y además de eso dependemos de una cantidad de nutrientes que son elementos químicos como carbono, nitrógeno y fósforo, que típicamente son nutrientes limitantes del crecimiento de la vegetación. Ellos participan en la formación del suelo y en la formación del suelo también tenemos una cantidad de microorganismos que son entonces los que generan la productividad primaria que es consumida por los herbívoros, que a su vez es consumida por los carnívoros. ¿Ya? Todo esto está en el marco, este es el componente biológico, pero ustedes ven que por fuera hay un componente que no es biológico, sino que es abiótico. La temperatura, el agua, la luz. El cambio climático a lo que nos va a llevar es esencialmente a cambios en este tipo de elementos físicos del ambiente y sabemos que va a redundar
en efectos sobre el componente biótico. La manera de visualizar los ecosistemas, en realidad el ecosistema está visualizado casi como un sistema de intercambio y flujos de nutrientes y energía. Eso es lo que es un ecosistema. Es un sistema, o sea, un sistema de flujos nomás, pero que en este caso está asentado en las condiciones del medio físico y biológico. Uno visualiza los ecosistemas en lo que se llaman paisajes o biomas. Hay muchas maneras de hablar de estas cosas. Les voy a anticipar. Por ejemplo, en Chile se reconocen 20 biomas principales, pero en términos ecosistémicos se reconocen alrededor de 190 tipos de ecosistemas distintos. Lo vamos a ver más adelante. Va. ¿Dónde está el computador? Ahí. Bueno, cuando usted le pregunta a alguien qué es lo que es biodiversidad, típicamente le va a hablar de la diversidad de las especies en el planeta. Sin embargo, el concepto de biodiversidad engloba mucho más que la diversidad de especies. Engloba la diversidad de los genomas, la diversidad de los genes y, por arriba de eso, la diversidad de los ecosistemas. Esto está ejemplificado acá. Tenemos que hay una diversidad genética, hay una diversidad de especies, hay una diversidad de ecosistemas. Uno siempre puede hablar de estructura dentro de cada uno de estos compartimentos. Hay una estructuración de los genes. Los genes están puestos de ciertas maneras, interactúan espacialmente de ciertas maneras. Eso es lo que se llama la estructura génica. También hay una estructura dentro de las comunidades, se llama de hecho estructura de comunidades, que corresponde al andamiaje básico del uso espacial y temporal de los recursos por parte de los miembros de la comunidad. Y finalmente tenemos la diversidad de ecosistemas, que no me acuerdo cuántos suman en el planeta. Es un lote grande, pero no infinito. Debe haber no más de 400 tipos de ecosistemas que en conjunto configuran lo que se llama la biosfera. Y la biosfera en sí misma es un sistema relativamente cerrado, en donde lo que se transforma es mucho mayor de lo que se crea y se destruye, ¿ya? Excepto, digamos, por el aporte de los meteoritos o la radiación solar, ¿ya? Eso es lo que le llamamos estructura, y también en paralelo tenemos lo que es la composición, ¿ya? La composición de genes, bueno, nosotros, por ejemplo, los seres humanos, tenemos 30.000 genes. Tenemos casi la misma cantidad de genes que una mosca drosófila. Pero nuestros genes están organizados de manera que entre una mosca y un ser humano se ven grandes diferencias. Eso tiene que ver con el hecho de que hay estructura génica, como les dije, hay una composición que es más o menos estándar, pero dependiendo de las relaciones de cercanía y epistáticas, digamos, de efectos de genes sobre genes, es que se producen estas tremendas diferencias. Nosotros con los chimpancés tenemos 99.9% de similitud, con las lauchas 99%, e incluso con un protozoo tenemos, no sé, 60% de similitud en lo que es composición génica. Dense cuenta entonces que la composición génica no puede ser la que causa esta tremenda diversidad, sino que tienen que haber formas en que la composición se estructura de tal manera que se producen jerarquías de genes que son las que generan esta tremenda radiación de la diversidad. En el caso de los ecosistemas, la composición es la composición de hábitats de los ecosistemas. Hábitat es el lugar donde habitan, qué sé yo, plantas, animales y microorganismos. Finalmente, hay que reconocer que esto no es solamente estructura, no es un asunto descriptivo, hay un aspecto de funcionamiento. La estructura es una especie de andamiaje, ¿ya? Pero el cómo se relacionan funcionalmente distintas partes del andamio es lo que nosotros reconocemos como la función.
Por ejemplo, a nivel génico hay funciones como adaptaciones al medio. La presencia o ausencia de un gen, por ejemplo, no sé, si alguien tiene algún animalito albino, bueno, ahí hay un problema de un gen que está faltando. En el caso de un síndrome de Down, hay un cromosoma que está duplicado. Ese tipo de cosas ocurren a nivel génico en cuanto a lo que es la determinación de la función. En relación a la diversidad de especies se dan una serie de interacciones que pueden ser tanto positivas como negativas, en donde negativo es depredación, lo que gana el depredador lo pierde la presa, competitivas, en donde el que gana, gana y el que pierde, pierde, y hay otras que son positivas, por supuesto. Por ejemplo, la polinización. La planta consigue que trasladen su polen a otra flor y el insecto que poliniza consigue alimento. Y a nivel de los ecosistemas tenemos un montón de funciones, varias de ellas muy importantes. Una de ellas, regulación del calor en la atmósfera, circulación del ciclo del agua, etc. Veamos. Nosotros somos bien dados a valorar aquello que podemos cuantificar y eso es bueno porque podemos ponernos nosotros en la posición de como si fuéramos consumidores de lo que nos entregan los ecosistemas. Entonces podemos darles atributos que nos permiten manejar ciertos conceptos como bienes y servicios ecosistémicos, que nos permiten entender a ojos de un consumidor el para qué sirven los ecosistemas. Por ejemplo, se reconocen esencialmente 4 tipos de servicios ecosistémicos. ¿Qué es lo que es un bien ecosistémico? Bueno, madera. ¿Qué es lo que es un servicio ecosistémico? Regulación de caudales en la cuenca de un río. Depuración del agua. Ese tipo de cosas. Bueno, de estos se reconocen esencialmente 4 tipos de servicios. Los básicos son los de base. Aquí están los principales. Formación de suelo, un asunto súper importante. Sin esa delgada capa de suelo, nada se sostendría en la naturaleza. Por eso queda pena cuando uno ve el Dakar en el desierto de Atacama, que arrasa con una cantidad de suelo alrededor de 1 centímetro que se demora milenios en reconstruirse. Ese servicio de formación de suelo es muy, muy lento. Está lo que les dije, el ciclo de los nutrientes, nitrógeno, fósforo, carbono, alternando entre fases líquidas, sólidas, gaseosas. Y, por supuesto, producción de oxígeno. Acuérdense que si no hubiera vida, nunca hubiera habido oxígeno en la atmósfera. Sería una atmósfera muy, muy distinta hasta que aparecen, digamos, las algas, microalgas, capaces de hacer fotosíntesis. Esos son los servicios de base. Hay servicios de suministro, por ejemplo, alimentos. Los ecosistemas, que a todo esto nosotros lo hemos modificado tanto que ya se llaman agroecosistemas, nosotros nos arreglamos para que en ciertos tipos de lugares se produzcan cierto tipo de vegetales y frutas, cosa de alimentarnos. También es cierto que podemos usar esta misma producción vegetal para vestirnos. La mayor parte de nosotros, no sé, bueno, a esta altura ya no, usa cosas de algodón, por ejemplo. Ahora ya casi todo es plástico. Pero aún así, aún usando plástico, ese plástico son seres vivos del pasado que están muertos y que se han convertido en hidrocarburos, de los cuales nosotros nos alimentamos de energía, de vestuario y de muchísimas otras cosas. Así que aun cuando alguien me diga, sí, bueno, lo mío es todo plástico, nada es natural, yo le digo, no, eso eran helechos del periodo carbonífero lo que andas usando tú. O sea, hasta el día de hoy no solo explotamos la base de recursos que tenemos disponible, sino que lo poco que se llegó a acumular en los depósitos, por ejemplo, de hidrocarburos, ya sea como petróleo o como gas. Tenemos otro tipo de servicios, no voy a entrar en esto, pero los servicios de regulación son importantes. Les acabo de mencionar, creo, si es que nosotros eliminamos toda la vegetación de las orillas de un río, ¿qué servicio nos presta esa vegetación
que está en las pendientes de las laderas por donde pasa un río. Bueno, las raíces de la vegetación afirman el suelo, cosa de que cuando llueve y baja el agua de la cordillera hacia el mar, no arrastra todo el suelo. Y lo que pasa es cuando uno saca esa vegetación, ese servicio que nos daba gratuitamente la vegetación, que era sostener el suelo, deja de prestarse. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros en ese caso? Dado que acabamos con el servicio gratuito, tenemos que inventar un servicio pagado. Y ese servicio pagado es ¿cómo se llaman? Todas estas cosas del Mapocho. Eso tuvimos que construirlas y ponerlas a gran costo, la canalización del Mapocho, etc. Ese papel antiguamente lo jugaba la vegetación, que evitaba que el río Mapocho se saliera y evitaba que el río Mapocho acarreara todo el suelo hacia el mar. Sigamos. Ese es un ejemplo de servicio de regulación. Hay muchos otros. Ya les dije, un servicio clave es la purificación del agua. Si no fuera por la vegetación, el agua nuestra sería bastante más cara de mejorar. Por ejemplo, no les voy a dar ejemplos, si no me voy a demorar demasiado. Otro servicio importante que nos prestan es la polinización. Si no fuera por la polinización, que los insectos, entre comillas, nos prestan gratuitamente, no tendríamos vino, no tendríamos frutas, ¿ya? No tendríamos miel. Lamentablemente, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Hemos eliminado algunos servicios de polinización y ahora tenemos que traer... Sí, sonó esta cuestión. ¿Me das el micrófono de ese? Ya. Ahora tenemos que... ¿Ahí sí? No. Ahí no. Ahí, ya. Ahora tenemos que importar polinizadores. Ustedes son demasiado jóvenes como para acordarse que antiguamente la polinización la hacían abejas nativas y abejorros nativos. Y bueno, las abejas nativas han desaparecido, la abeja melífera ha tenido problemas porque tiene una infección viral que mata los panales. Esto debido a que hemos traído abejorros europeos que traían una enfermedad a la cual ellos son inmunes. No sé si han visto este abejorro, es negro con franjas blancas. Hemos tenido que importar polinizadores para poder seguir produciendo las frutas que exportamos, los vinos que exportamos. Eso significa costos que antiguamente no asumíamos porque, entre comillas, la naturaleza los daba gratis, ya no los da gratis. Sigamos. Hay servicios culturales y esto es casi evidente, o sea, contemplar un ecosistema de araucarias, qué sé yo, en un parque nacional, en Conguillío, puede ser una experiencia cultural muy importante para una persona, puede ser una experiencia estética muy importante y independientemente de cómo nosotros la valoricemos, si es que estamos dispuestos a comprar un libro con lindas fotografías o si estamos dispuestos a ir a mirar unas montañas en algún lugar, es porque valoramos ese servicio, que es un servicio cultural. A todo esto, ustedes se dan cuenta, se le puede poner precio, ¿ya? Lo cual no significa que todo tenga precio, pero es la manera de hacer comparaciones para decidir qué decisiones hay que tomar en relación a conservar esto otro. Por ejemplo, para nosotros los pehüenes, ¿cómo se llaman estos frutos de la araucaria? No son importantes para los santiaguinos, pero sí son importantes para la vida cultural y económica de un pueblo entero, que son los pehuenches, que viven en el Alto Biobío, para quienes la desaparición de la araucaria sería un desastre. ¿Qué por lo demás está ocurriendo? Se están quemando cada vez, los incendios de bosque están llegando más altos, ahí se va a acabar un servicio cultural que puede que para nosotros los santiaguinos no nos importe nada, pero que hay un pueblo que se llama los pehuenches para quienes sí les importa. Sigamos. Ya vimos lo que les estaba diciendo, hay servicios de base, servicios de suministro, de regulación, culturales, y estos servicios se traducen en componentes del bienestar social de los seres humanos. Nosotros
¿Estamos dispuestos a ir a guerras por recursos? ¿Sí o no? Sí. Todo el tiempo estamos en guerra. No Chile en particular. Pero, qué sé yo, Estados Unidos de Norteamérica necesita mucho petróleo porque los norteamericanos tienen que vivir a 21 grados centígrados en invierno y en verano, independientemente de las condiciones exteriores. Por lo tanto, si es que falta petróleo, hay que ir a buscarlo a donde está. Y si para ir a buscarlo a donde está se necesitan tropas, bueno, se llevan tropas. Eventualmente, en el futuro, vamos a tener problemas de hielos y de agua. Habrán guerras del agua, habrán guerras del fuego, habrán guerras de todo. Y a lo que voy con esto es que efectivamente, por lo pronto y por delante, vamos a tener que todos estos servicios, en la medida en que los vamos agotando, vamos a tener que o pelearnos por ellos o inventar maneras nuevas de explotarlos. Estos servicios, por ejemplo, nos dan seguridad, la capacidad para vivir en una vivienda ambientalmente limpia y segura, bienestares básicos, por ejemplo, el contar con un aire limpio en términos de salud. Todos ustedes saben, en Santiago de Chile, por eso lo hecho de estar acá, nosotros estamos escogiendo acortar nuestro horizonte de vida en 18 meses. O sea, en vez de que las mujeres vivan hasta los 82 y los hombres hasta los 78, en realidad los hombres la expectativa de vida es 78 menos 1,5 años por vivir en Santiago. Menos, qué sé yo, 2 años por vivir en Temuco, que está muy contaminado. Menos 2 años por esto y esto otro, ¿ya? Vivir en Santiago tiene un costo en longevidad. Y eso tiene que ver con el hecho de que no tenemos un aire limpio, y no tenemos un aire limpio porque todavía usamos motores de combustión interna, y esto no se va a solucionar hasta que entremos a la electromovilidad completa. Y eso a su vez depende de que podamos traer los recursos lumínicos del norte, y eso a su vez depende de que podamos instalar las torres de alta tensión para que lleguen a Santiago, y eso depende de que la gente de La Dormida deje instalar las 5 torres que faltan para unir el sistema interconectado central con el del norte. O sea, como les digo, todo relacionado con todo, y todo eso afecta distintos componentes del bienestar de los seres humanos, incluyendo, entre otras cosas, esto que podría ser suena como ridículo, pero qué bueno tener buenas relaciones sociales, qué bueno no estar en una situación de conflicto político como en Venezuela, qué bueno que no nos pasan esas cosas aquí, no tenemos conflictos de ese estilo en relación al desarrollo, excepto, ustedes los conocen casi todos, los conflictos que se dan cuando se instala una determinada empresa en un determinado lugar, dice que va a crear esta cantidad de empleos, la gente de la localidad dice, bueno, ¿y cómo vamos ahí? No vamos para nada, qué sé yo, se va a instalar Hidroaicén, va a generar 600 empleos, pero el costo de la electricidad no va a bajar para nada en Coyhaique, entonces ¿cómo vamos ahí? Etcétera. Siempre se da esto, y a lo que voy es que como los recursos ecosistémicos son escasos, hay que decidir qué opciones se toman, a qué gente se perjudica, a qué gente se beneficia, y en estos casos el win-win es raro, siempre hay alguien que pierde, ¿ya? Bueno, no voy a seguir con eso. Lo que les estaba diciendo, la valorización monetaria de los servicios y bienes ecosistémicos es la punta del iceberg, porque es la parte fácil de evaluar, ¿ya? La parte difícil es todo esto. Todo esto está debajo, tiene que ver con cuantificar, por ejemplo, qué cantidad de, qué sé yo, agua nos está quedando, cuáles son las reservas que realmente tenemos. No sé si ustedes saben que hacer un litro de agua envasada requiere 3 litros de agua, ¿sí? ¿O no? Ya. Bueno, cuando ustedes andan con su botellita, en vez de ocupar 3 litros de agua de la llave, ahí la tienen concentrados en 1 litro, ¿ya? Ahora hay gente que puede decir, sí, pero el agua de la llave tiene, qué sé yo, tal calidad. No sé, lo que sí yo sé es que esa agua que estoy tomando no es medio litro, sino que es medio litro multiplicado por 3. Estoy tomando 1,5 litros. O sea, se ocupó 1,5 litros para hacer mi medio litro. Eso, en términos de eficiencia, no suena muy eficiente. Tampoco suena muy eficiente comerse 1 kilo de hamburguesa en circunstancias de que requiere 16.000 litros de agua en producir. Un pedazo de chancho cuesta 6.000
litros, el kilo, etcétera. Uno lo puede llevar todo a ese asunto. Afortunadamente, seamos optimistas, Chile tiene una tremenda cantidad de agua disponible que no tienen disponible otros países, y de hecho nosotros contamos con el 80% de todos los glaciares de Sudamérica. Así que agua tenemos para mucho tiempo, pero como siempre va a estar mal distribuida. En la medida que se nos seca la laguna del Yeso, que se nos acaban los glaciares de acá, vamos a tener que empezar a traer agua desde bastante lejos. Igual como pasa en Estados Unidos y California, en donde el agua tienen que traerla del Cañón del Colorado a cientos de kilómetros, a un costo que hace que el agua ya no se pueda ni siquiera usar para regar, ¿ya? Bueno, a lo que voy con esto simplemente es que hay una tremenda cantidad de ecosistemas, de servicios ecosistémicos que nos presta la biodiversidad, que son difíciles de cuantificar, y el problema es que cuando uno tiene que hablar con las agencias internacionales o incluso con las propias agencias nacionales de a qué dedicamos fondos para algo, la única manera de convencimiento concreto que tenemos es decir, mire, esto cuesta tanto, el costo de la acción es tanto, pero el costo de la inacción es esto otro. Nosotros somos re buenos para hablar del costo de la acción y no el costo de la inacción. Por ejemplo, ¿cuántas hectáreas se quemaron en el 2017 de bosques? 15.000 hectáreas. El 2019 llevamos quemada como 3.000. ¿Cuál es el costo de no estar preparado para eso? No sé. Yo creo que ni siquiera la CONAF lo sabe, ¿ya? Que es la que tiene que luchar contra estos incendios. Aquí ven ustedes, por ejemplo, el aporte global en bienes y servicios. Según Constanza, esto que consta es muy debatido, según Constanza, el globo terráqueo genera un PIB 150% el PIB que se calcula, digamos, en moneda corriente, ¿ya? El PIB es la suma de todos los bienes y servicios dentro de la humanidad, ¿ya? Pero el que prestan los servicios ecosistémicos fuera de lo que hace la humanidad es 150% el PIB que se reporta, qué sé yo, en el mercurio, por ejemplo. No me acuerdo cuál es el PIB. PIB per cápita nuestro es $25.000 más o menos. Y hay PIBs per cápita distintos en distintas partes. Bueno, la naturaleza participa de ese PIB de una manera muy importante y eso no ha sido valorado según Constanza. Lo que sí se sabe, por ejemplo, que en Chile los servicios ecosistémicos provenientes del sistema de áreas protegidas son 2.000 millones de dólares al año, ¿eh? Impresionante. ¿Cuánto costó en daños fiscales el terremoto del 2010? 20.000 millones de dólares. Ese fue el costo fiscal. El costo privado, no hay una estadística, se puede calcular, pero imagínense, o sea, en 10 años de funcionamiento de los parques y las reservas protegidas, tenemos el equivalente a un terremoto que se dio, digamos, hace ya 10 años. Así que estamos hablando de sumas importantes. Y acá, por ejemplo, en términos de turismo, qué sé yo, 72 áreas protegidas han generado 70 millones de dólares anuales. Estas son maneras muy básicas de estimar los bienes y los servicios que nos presta, por ejemplo, el turismo. Para el turismo es re fácil porque uno cuenta cuánta plata entró al parque por motivos de visita, ¿ya? Pero es bastante rústico ese método, se puede sofisticar y en todo caso, de cualquier manera que se mida, es sorprendente que cuando nosotros le ponemos precio a lo que pensamos que es gratuito, resulta que no es gratuito, es relativamente caro y que sustituir ese valor por uno de no uso sería muy complicado. Sigamos. Ya, pasemos a otro tema. ¿Cuántos ecosistemas existen? Punto 1, esto es una abstracción humana, ¿ya? No es que los bordes entre los ecosistemas estén muy bien definidos. Hay una situación, digamos, de transición entre pares de ecosistemas. Hay, dependiendo de en qué se fija más uno, se visualiza cierto tipo de ecosistemas. Hay, por ejemplo, ya van a ver, en los ecosistemas marinos en donde no hay barreras geográficas claras, como ríos, como montañas, como desiertos de altura. La clasificación de los ecosistemas marinos es muy distinta a la que se hace en tierra, ¿ya? Lo que sabemos en general es que
en todo el mundo, uno podría decir, reconozcamos que hay por lo menos estos 10 tipos de regiones, en donde ahí están las marinas. Yo tengo que hablar, a mí me tocó hablar de bosques, zonas áridas y algo más, me imagino, pero qué sé yo, están todos aquellos ecosistemas que son formados ahora por las ciudades. Uno diría, chuta, pero las ciudades ocupan re poco territorio. Sí, poco territorio, pero es poco menos que el 90% de la humanidad vive en ciudades. Yo creo a esta altura del partido no creo que más del 10% viva en el campo. Chile es una situación como de ese estilo. Bueno, aquí uno puede tomar estas regiones y decir, bueno, hay características que son las que determinan qué expresión toma la región, y eso depende de las condiciones climáticas, condiciones geofísicas, cubierta vegetacional, uso que le damos al lugar, etc. Y a continuación de esto uno puede definir cuáles son los ecosistemas, y ya vamos a ver los que hay en Chile. Todo esto viene de este libro, que es súper importante, que es el que logró en un estilo de funcionamiento como del panel de cambio climático, en que todo se genera por consenso. Después de agotar las discusiones, se llegó a este consenso que está en este libro, que sirve de buena base como para definir los elementos básicos que después determinan qué extrapolaciones o predicciones vamos a hacer desde la base del reconocimiento de las diferencias que nosotros planteamos. Aquí ven ustedes cuántos ecosistemas existen en Chile. Yo ya les dije, aquí hay esto es desde un punto de vista vegetacional, ¿ya? Si uno lo hiciera desde el punto de vista de los microorganismos, sería distinto, y si lo hiciera desde el punto de vista de los animales, sería distinto. Pero dado que la vegetación, digamos, los organismos que hacen fotosíntesis, son los que determinan la existencia de los demás niveles de organización, siempre se ha pensado que es bueno partir de la base de la vegetación, que está descrita acá, ¿ya? No sé, ¿dónde estamos nosotros? En latitud 33. Estamos acá. Esto viene siendo un matorral esclerófilo, ¿ya? ¿Qué es lo que uno ve afuera? Son unos arbustos de más o menos 2 a 3 metros de altura, son todos de color verde, no cambian de color entre invierno y verano, es porque las hojas las botan solamente en verano y parcialmente, no como los árboles europeos que uno ve en las calles de Santiago, que cuando llega el otoño las botan todas. Nuestra vegetación no la bota, siguen haciendo fotosíntesis todo el año. Y de aquí en adelante, dependiendo de en qué lugar estén estas formaciones vegetacionales, se pueden reconocer 125 ecosistemas dentro de Chile, ¿ya? Esto es interesante porque, a ver, en Chile hay 101 cuencas grandes de ríos, con montones de subcuencas. Y, claro, hay ecosistemas que abarcan más de una cuenca, hay algunos que toman parte de una cuenca, por ejemplo, los ecosistemas en el altiplano llegan, digamos, hasta donde está el altiplano, 4.500 metros de altura, de ahí viene la precordillera de los Andes y de ahí uno baja al desierto de Atacama con una condición completamente distinta. En el altiplano hace frío y llueve en verano, en el desierto abajo, a la misma latitud, no llueve nunca y no llueve nunca, no hay vegetación, no hay cómo tenerla. Y uno adentro de cada uno de estos ecosistemas puede reconocer, digamos, distintos otros tipos. El hecho es que podemos reconocer ecosistemas, sabemos cuáles son, y yo les digo de la partida, ningún ecosistema de estos ha sido jamás evaluado en su totalidad en la suma de bienes y servicios que entregan a los chilenos. Hay un trabajo tremendo que hay por delante. ¿Qué amenazas reciben los ecosistemas? Varias. Típicamente, esto en el tiempo, y esto es una variable de estado del ecosistema. Una variable de estado puede ser la diversidad del ecosistema, la productividad del ecosistema, etc. Siempre hay fluctuaciones
¿ya? En el estado de la variable a lo largo del tiempo. Pero uno considera como anomalías solamente aquellas que exceden, digamos, el percentil 95 de la variación, digamos, del intervalo de confianza de la media. ¿Se entiende o no? Ya, algunos lo entienden, otros no. El tema es que una perturbación no es que este verano fue, qué sé yo, este verano fue muy cálido. No, si yo quiero saber si es muy cálido, tengo que esperar el año entero y tengo que compararlo con la serie de datos anteriores y ver si las temperaturas promedio de este verano fueron significativamente mayores que la de la línea de tendencia de los 120 años anteriores. Si es que exceden el intervalo de confianza de la serie anterior, entonces podemos decir este verano fue anómalamente caluroso o este invierno fue anómalamente, por eso se llaman anomalías, lluvioso. Bueno, eso pasa en los ecosistemas, hay fluctuaciones que casi siempre caen dentro de un intervalo de confianza definido por los propios datos, excepto cuando hay perturbaciones que hacen que la variable de estado exceda este intervalo de confianza. Y aquí ven ustedes dos situaciones, una en que la perturbación sirvió para sacar de su estado normal de fluctuación a una variable de estado durante un solo año, inmediatamente volvió al equilibrio, a fluctuar. Aquí también se salió, pero fue durante un año. Aquí no, aquí hubo una perturbación tan importante que el sistema pasó de un estado de sistema a otro estado, pero eventualmente se recuperó y siguió fluctuando con la misma fluctuación que antes. Este otro es una situación de estados alternativos, en donde un ecosistema recibe una cierta perturbación y se mantiene varios años en un estado alternativo y posteriormente se recupera. Esto es complicado de entender, pero efectivamente en la naturaleza se ha demostrado que hay estados alternativos de ecosistemas en que dependiendo de ciertas perturbaciones tenemos, qué sé yo, bosque, y de repente una perturbación y tenemos matorral durante años y de repente otra perturbación y bosque de nuevo, ¿ya? Existen estos pulsos cuadrados y esencialmente todos tienen que ver entonces con cambios en la amplitud y la frecuencia de las variables de interés. Tal vez hay que saber biología para acordarse de lo que es la hipótesis de perturbación intermedia. Curiosamente, independientemente de los filósofos griegos, la mayor variedad, diversidad de especies no se da en los ambientes más estables, ¿ya? Tampoco se da en los ambientes totalmente inestables, que están continuamente fluctuando. Se da a un nivel intermedio de fluctuaciones, ¿ya? Y cuando las perturbaciones son demasiado frecuentes o demasiado intensas en el tiempo, solamente están las especies, viven allí las especies capaces de resistir esa perturbación. Al revés, cuando el ambiente es demasiado estable, la especie más eficiente en la captura de recursos, capitaliza todos los recursos y no deja a nadie más. Y es en el estado intermedio donde efectivamente se verifica la mayor diversidad de especies. Por lo tanto, si uno tuviera que diseñar algún tipo de parque nacional o qué sé yo, en términos de las perturbaciones, y quiere maximizar diversidad, ya sabe lo que tiene que hacer. No debe buscar el lugar más estable, no debe buscar el lugar más perturbado, tiene que encontrar una situación intermedia. Esto es lo que nos dice el tema, digamos, las perturbaciones que sufren los ecosistemas. Esto ocurre naturalmente, las perturbaciones pueden ser naturales o no naturales. El tema es que las perturbaciones naturales son absorbidas fácilmente por los ecosistemas porque las han recibido desde hace miles, cientos de miles o millones de años. El problema son aquellas que se salen fuertemente de la tónica y se convierten entonces en algo que nosotros llamamos daño ambiental. A ver, partamos de la base, la naturaleza nunca se daña a sí misma. Cuando la naturaleza echa cenizas y lava volcánica, no pasa nada. Si, todos los bosques del sur de Chile han vivido eso durante millones de años, ¿ya? El tema es cuando las perturbaciones no son naturales
los organismos no han evolucionado para resistirlas y se nos produce lo que nosotros, los seres humanos, llaman daño ambiental. Daño ambiental, para nosotros los incendios de los bosques del sur son un daño ambiental, ¿ya? Pero quizás para el bosque, si el bosque está adaptado a resistir el incendio, o más aún a tener semillas que requieren que haya incendio para poder germinar, en el fondo, en ese caso el incendio está cumpliendo un papel natural que es la renovación de un bosque antiguo. Pero eso, como les digo, depende del sistema de juicios que ocupemos nosotros. Ahí ven ustedes la situación de incendio, durante incendio y post-incendio, y les acabo de mencionar el tema de los incendios porque se conocen muchos ecosistemas que efectivamente requieren que haya incendio como perturbación natural para mantenerse funcionando, ¿ya? ¿Por qué se producen tantos incendios en California? Punto uno, porque a la gente le gusta vivir en la montaña con matorral. ¿Pero por qué pasa eso? Bueno, porque también está prohibido recolectar la hojarasca que cae de los arbustos. Y esos arbustos tienen compuestos terpenoides, qué sé yo, tienen aceites esenciales, que son un carburante magnífico. Entonces cualquier chispa que salte en California efectivamente produce un incendio. Ahora, en Norteamérica, por ejemplo, hay, qué sé yo, formaciones vegetacionales que requieren del incendio para renovarse, ¿ya? En Chile no. Eso es curioso. En Chile no. Por lo tanto, aquí realmente los incendios son dañinos en ese sentido. No están ayudando a recuperarse a nada. De hecho, están dañando, están quemando, qué sé yo, las araucarias, las lengas, y esos toman, a ver, las lengas son milenarias, perdón, una lenga vive 400 años. Una araucaria puede vivir 1200 años. Eso es un daño tremendo. Pero el asunto que yo quiero recalcar acá es que tenemos el sistema natural, hay agentes de perturbación natural, que esos son absorbidos fácilmente por los ecosistemas. Los ecosistemas pueden seguirnos dando los bienes y servicios de acuerdo a nuestras necesidades e intereses. El problema es las perturbaciones que tienen como mayor efector a el ser humano. Los incendios en Chile son 99% causados por seres humanos, ya sea por la colilla, ya sea a propósito, ya sea por una fogata mal apagada. Y eso es lamentable. Ustedes han visto cómo hemos quemado, qué sé yo, algunos parques como Torres del Paine, en donde se están plantando arbolitos que van a demorarse 80 años en crecer. O sea, nuestros nietos nunca van a ver ese parque como lo vimos nosotros, ni siquiera nuestros nietos, ¿ya? Y hablo de ustedes, gente más joven. Ahí hay daño. Ahora, estos daños son diferentes dependiendo de a qué nivel de organización biológica se dan. Daños a nivel de la población, digamos, población de cisne de cuello negro en el Santuario de la Naturaleza Carlos Anbanter, claro, se afecta la abundancia, por ejemplo, se afecta la estructura de edades, se afecta la cantidad de polluelos que nacen, pero las perturbaciones que se dan a nivel de las poblaciones son absorbibles por las poblaciones. Las poblaciones se recuperan. Y de hecho eso pasó, por ejemplo, con el cisne de cuello negro, muy afectado por el funcionamiento de la planta Valdivia en el año 2004. Actualmente la población de cisnes volvió a tener la abundancia que tenía en aquellos años, volvió a ser 12.000 cisnes, en circunstancias de que hubo años en que se contaron no más de 100 cisnes en todo el santuario. La población se recupera rápido, la comunidad se recupera más lento. ¿Y para qué vamos a hablar del ecosistema? Cuanto más arriba nos movemos, afectamos distintas variables de estado y además procesos, ¿ya? Por ejemplo, a nivel de paisaje, recambio de especies, eso se llama sucesión ecológica. Uno, si empieza, digamos, con un prado, eventualmente el prado se llena de arbustos, eventualmente los arbustos son colonizados por árboles, y etcétera.
si tenemos un humedal, el humedal al principio tiene agua, después empieza a llenarse de vegetación acuática que termina cerrando el humedal, lo convierte en un lodazal, eventualmente eso se convierte en un pastizal y se inicia nuevamente el proceso hacia el bosque, dependiendo de las condiciones ambientales. Bueno, todas estas cosas hacen que la perturbación, como les dije, sea importante determinar a qué nivel se produce, porque si se produce a niveles bajos, afecta, digamos, variables que son fáciles de reparar, qué sé yo, tasas de natalidad, tasas de mortalidad. Es fácil para una población reparar la pérdida de una cantidad importante de individuos adultos a través de reproducirse más frecuentemente, más veces. Eso es fácilmente reparable. Pero cuando entramos ya a niveles ecosistémicos o de paisaje completo, las perturbaciones producen daños ambientales que, en la medida en que vamos de los niveles más básicos a los niveles más complejos, aumenta la gravedad del daño y por lo mismo disminuye las posibilidades de reparación. Nosotros hemos hecho varias... a ver, ¿ustedes creen que es reparable Santiago de Chile para dejarlo en el estado en que lo vio Pedro de Valdivia? ¿Cuánto tomaría eso? Imagínense, demoler todo Santiago de Chile, demolerlo de la partida. Y de ahí tratar de recuperarle el suelo, la vegetación. La vegetación se va a demorar 200 años. El suelo, ¿cuánto se va a demorar en reponerse? Miles de años. O sea, reparar el daño, entre comillas, producido por la urbanización, que consistió esencialmente en pavimentar completa la cuenca de Santiago, va a tomar mucho tiempo. Es un daño a nivel de paisaje. ¿Sí? ¿Me quedan 10? Estamos bien. Sí, veo que no voy a alcanzar a llegar a la sexta. Ya les dije, para que no nos perdamos, estamos hablando de los componentes del cambio global. Estos son los más conocidos, los cambios en los ciclos biogeoquímicos y de los gases invernaderos. También sabemos harto de cómo nosotros hemos modificado el suelo y sabemos algo menos y bastante menos de cuál es el efecto de las especies exóticas invasoras. Pero este es un tercer componente del cambio global que tenemos que tenerlo presente. Nosotros movilizamos enormes cantidades de especies exóticas y de hecho nosotros vivimos, nos sustentamos esencialmente sobre especies exóticas. Ustedes cuando salgan a, no sé, a comer, capaz que coman arroz. Bueno, esa es una hierba que surgió en el sudeste asiático. Van a comer, no sé, un pedazo de carne. Bueno, esos vienen también de Eurasia. No sé, casi nosotros dependemos de muy pocos cultivos y de muy pocos animales. Y en Chile en particular dependemos, a ver, digamos, nadie anda comiendo un filete de guanaco, que sería una manera de consumir un animal nativo. No, todos quieren filete de vaca, que es el que nos cuesta 16.000 litros de agua en producir. Todo esto afecta la biodiversidad, afecta el funcionamiento ecosistémico a través de esta provisión alterada de servicios que son los que determinan lo que nosotros llamamos el bienestar humano. Hay maneras alternativas de tener un bienestar humano diferente sin afectar, por ejemplo, las especies nativas o sin tener que pavimentar entero el país. Sí, claro, pero es costoso. El tema aquí es que el desarrollo, los niveles de desarrollo medidos como ustedes quieran, impactan a los servicios ecosistémicos y ocurre que son los servicios ecosistémicos los que nos proveen de la base para lograr nuestro desarrollo. Y allí, en este círculo, es donde tenemos que movernos. No podemos afectar la base de recursos de la cual disponemos como si esos recursos fueran infinitos. No lo son. El aire no es infinito, el aire puro. Aire contaminado podemos hacer un montón. La vida, la diversidad de la vida tampoco es infinita y nosotros somos bien buenos para reducirla, somos buenos para producir CO2, somos buenos para producir metano, somos buenos para producir nitrógeno, para eutroficar lagos, ríos y mares. Lamentablemente tenemos una tremenda capacidad de alterar los ecosistemas y somos 7.500 millones de habitantes. De aquí al 2100 vamos a ser 10.000 sobre el mismo planeta que no ha crecido para nada, sino que cada vez está más alterado.
Les quiero mencionar que el estado actual de los ecosistemas y los escenarios futuros han sido ensayados. Aquí ven ustedes para los 10 tipos de ecosistemas generales, cómo se ve en términos del impacto sobre la biodiversidad. El amarillo clarito es el menor impacto y los impactos rojos son los más grandes. Y las flechas indican hacia dónde va la tendencia. Si el impacto va decreciendo, aumentando, se mantiene constante o realmente aumenta poco menos que a saltos. Lamentablemente ustedes no ven flechitas apuntando para abajo. La mayor parte de las flechas apuntan hacia la derecha y una parte muy muy grande apunta hacia arriba. O sea, estamos hablando de cambios tremendamente rápidos y graves para los distintos tipos de ecosistemas en lo que se refiere a cambios en el uso del hábitat, cambios climáticos, cambios en las especies exóticas, invasoras, sobreexplotación y polución, digamos, típicamente producción de nitratos y fosfatos. En Chile, aquí ven ustedes, uno puede llevar eso, que era más o menos a nivel universal, digamos global, planetario, llevarlo a Chile. Esto existe, por ejemplo, este es un documento de la CEPAL, disponible en la red, en donde ustedes pueden ver qué tipo de impactos son los que se esperan, cuáles son positivos, cuáles son negativos, dependiendo de los sectores económicos del país. Lo que sí se ve claro es que la temperatura en ningún caso se ve que vaya a bajar, se ve que siempre va disminuyendo y hay situaciones bien preocupantes al respecto, particularmente en lo que se refiere a las primeras 3 macrozonas, digamos, el desierto absoluto, el semidesierto y toda la región central de Chile, con aumentos tremendos, digamos, de la temperatura, y el sur de Chile manteniéndose, particularmente Aysén y Magallanes, en una situación bastante más ventajosa en términos de temperatura. No voy a entrar a cómo se llegó a esto, pero aquí tienen ustedes una situación a lo largo del país, de las regiones, desde la más norte a la más sur, en términos de qué tipo de problemas tienen los ecosistemas en estos lugares. Y fíjense en cualquiera, a ver, peligro crítico, esas barras, entre digamos, la región sexta, séptima, octava, peligro crítico, ¿para qué tipo de ecosistemas? Lamentablemente está puesto como número de ecosistemas, no dice quiénes son los afectados, pero en estas regiones es donde el número de ecosistemas está realmente en una situación de amenaza crítica. Hay otros lugares, como por ejemplo estas barritas verdes, dicen LC es preocupación menor, esencialmente todos los ecosistemas de la Patagonia, preocupación menor, en gran parte porque tenemos poca población en esos lugares. Y esta es la sexta parte que no alcanzo a cubrir. ¿Cuánto me queda? ¿No queda? Se los voy a decir, miren, hemos hecho grandes cosas. Todo empezó con el protocolo de Montreal, el año 87, cuando se intenta regular, digamos, la capa de ozono que estaba desapareciendo. Se prohíben los CFC de los aires acondicionados y de los desodorantes. Eso tuvo un efecto bien importante. El año 88, fíjense, estamos hablando de 30 años atrás, se crea el IPCC, que es este plantel intergubernamental, que son 197 países, que son los que por consenso dicen qué debiéramos tratar de hacer en relación al cambio climático. Ya llevamos 30 años, el año 92 se firma la Convención de Río, el año 97 el protocolo de Kioto, en aquellos tiempos firmado por Estados Unidos. Estados Unidos posteriormente se retira del protocolo de Kioto. Aparece el año 2010, el plan estratégico para la diversidad biológica. El COP21 fue muy importante, concurrieron 195 países y aquí se pusieron de acuerdo en reducir el calentamiento global, que no supere los 2 grados en total. Y lamentablemente se vio eso,
El tiempo se acabó. En el 2008 dijeron, no, para el 2025, 2 grados es inaceptable, tenemos que reducir el calentamiento a por lo menos no más de 1.5 grados. Y aquí estamos finalmente en Chile, en el 2019, en diciembre, pocos meses más, estos mismos países se van a reunir y vamos a ver qué hacemos en términos de limitar la emisión de gases. Chile en este sentido es más que generar gases invernaderos, nosotros captamos, porque tenemos bosque. Nosotros somos un sumidero de CO2. O dicho de otra manera, generamos oxígeno para el resto de los países. Nuestro problema no es ese, ¿ya? Nosotros tenemos otros problemas, agua, por ejemplo, pero no CO2. Así que nosotros felices de tener COP25 porque podemos decir, mire, nosotros estamos re bien en esto, ¿ya? Y acabé con esto, creo que es lo último. Perdón, claro, un aviso de nuestra casa central. El Papa dijo lo mismo, pero en otros términos. Y esa es la encíclica Laudato Si. Hay varios instrumentos de política que no alcanzo a nombrar y me quedo en eso. Y que conste que no les puse la parte, esencialmente lo que es institucional en Chile. Muchas gracias, Fabián. Aplausos. Tenemos tiempo para preguntas. Nacho, ayúdame con otro micrófono. Por favor, tu nombre, carrera, que te conocemos. Hola, soy Nicolás, de Ingeniería. Disculpa si suena un poco crítico, pero me quedo dando vueltas que había dicho que en Santiago se disminuía la esperanza de vida solamente por el hecho como de vivir acá, de las personas, y que eso iba a mantenerse así durante harto tiempo hasta que nos cambiáramos a la electromovilidad. Por lo menos en cuanto a eso, igual he leído harto sobre la electromovilidad y cómo tal vez no es tan verde como parece, en especial por el proceso de producción de los autos eléctricos, ya que la minería de litio y cobre termina con emisiones de dióxido de carbono que alcanzan a ser como 1,5 veces que producir un auto eléctrico que producir un auto normal. Además de que la producción de electricidad en Chile, por lo menos el 54% viene de petróleo, gas natural o carbón. Entonces, además del caucho, además de los neumáticos. Entonces, como que igual al final, para poder hacer que sea 100% verde, o sea, no va a ser 100% verde, pero para aumentar lo verde que pueda hacer el auto eléctrico, al final dependemos de que la producción de energía para poder cargar los autos sea 100% de fuentes renovables. Pero por otro lado, para poder generar estas como plantas de energía renovable, igual tenemos que crear como un impacto al ecosistema. Entonces, como que hay como un conflicto de interés en ese caso que es súper difícil de resolver. No sé cómo... No sé cómo... No, ¿sí? No. Sí. Sí. Mira, a ver, como dicen los norteamericanos, there's no free lunch, ¿ya? Alguien pierde, alguien gana y el tema es cuánto perdemos y cuánto ganamos con sustituir una cierta tecnología por otra. Yo, por supuesto que hay muchas maneras de hacer los cálculos de cuán verde es algo, pero entre muy verde y entre verde musgo y verde pálido y verde no sé qué, bueno, coincidamos en que puede que no sea muy verde, pero es más verde que, qué sé yo, quemar petróleo, ¿ya? Yo creo que no tenemos la posibilidad todavía de hacer un salto cuántico en cuanto a pasar de una economía basada en motores de combustión interna a pasar a esta otra basada en baterías que son capaces de almacenar electricidad. Pero, oye, es harto mejor que andar consumiendo petróleo. Y además depende de qué medida tienes tú. Yo te digo la medida de bienestar de vivir en Santiago con el aire que respiramos, con la calidad de aire, a pesar de que nos hemos dado normas bastante estrictas, particularmente en lo que se refiere al PM2.5, que es el que genera cánceres. Obviamente, a ver, los vehículos a gasolina y los vehículos eléctricos van a generar la misma cantidad de polvo en suspensión. No cabe la menor duda.
Pero lo que tampoco cabe la menor duda es que no va a haber partículas PM2.5 saliendo del escape de un auto eléctrico. Por lo tanto, por lo menos nos evitamos el material particulado fino que genera la combustión de petróleo, por lo menos eso. Ahí ya tenemos que bajó, digamos, la cantidad de PM2.5 en el aire, que es el que... Y acuérdense que ¿desde cuándo que estamos normando a PM2.5? No hace 10 años todavía. Si antes de eso se normaba a PM10. ¿Y el PM10 causa cáncer? No. El PM10 ensucia los bronquios nomás, ¿ya? Causa irritación. No teníamos norma para cáncer en el fondo, ahora la tenemos. Y si podemos seguir reduciendo esas emisiones, particularmente en Santiago de Chile, donde vive 1/3 de todos los chilenos, yo creo que vamos a tener un gran avance en salud pública. No sé, no veo por dónde verlo negativamente. Por supuesto que si es que vamos a tener que instalar montones de, ¿cómo se llaman?, de estas celdas fotovoltaicas en el desierto se va a ver feo para alguien que le gusta ver algo prístino. Pero si yo le digo, mire, ¿sabe qué? Es feo, pero gracias a eso se nos muere menos gente, uno tendrá que decidir qué es mejor, que muera menos gente o que el paisaje sea más prístino. Eso depende, como les dije, del sistema de valores que tengamos. Es cierto, por ejemplo, que todas estas plantas del norte que funcionan con radiación solar, bueno, necesitan también agua para calentarla, producir, digamos, vapor para mover algo. Muchos pájaros se mueren asados cuando pasan por allí. Resulta que la energía no sacas nada tú con generarla si no tienes cómo transportarla. Por lo tanto, obviamente, por verde que sea, las torres de alta tensión cada 300 metros se van a ver horribles igual. Pero bueno, hagamos el balance más general, o sea, ¿ganamos o perdemos? ¿Y cuál es nuestro objetivo? ¿Salud pública? ¿Cánceres? ¿Qué cosa? Porque depende del indicador que vamos a usar, es la efectividad que vamos a poder medir. Y yo te insisto, yo creo que hacia lo eléctrico, electromovilidad, siempre va a ser mejor en términos de energía limpia que cualquier cosa derivada del petróleo. Insisto. Pero, en fin, respeto lo que me dices, pero insisto. Hola, mi nombre es Diego, estudio ingeniería. Y respecto al tema de los daños ambientales generados por el ser humano, quería preguntarle por la situación que se está viviendo en la Tierra del Fuego, por la introducción de los castores. Si puede dar como su valorización del tema, por el impacto, el daño al medio ambiente, y si ve como una solución a largo o corto plazo. Empiezo por el final. No hay solución. Ya. El castor es una especie ingeniero que lo que está haciendo es convertir los bosques de lenga en un sistema de lagunas conectadas y con una formación de lo que se llaman médanos, que son una especie de pantanos, en donde lo poco que queda del bosque son unos palos blancos parados, que son los árboles que se murieron porque el castor necesita inundar con agua para construir su madriguera, ¿ya? Y para eso saca los árboles, hace dique, pero al mismo tiempo, como sube el nivel del agua, las raíces de las lengas que están cerca se pudren, ¿ya? Eso es un cambio a nivel ecosistémico. ¿Cuánto vale ese daño ecosistémico? Es enorme, no sé, seguramente alguien puede que lo haya calculado. Estamos hablando de convertir esos bosques que se demoran cientos de años en generarse en un lugar tremendamente prístino. No hablemos, por ejemplo, digamos, acaba de salir que en Australia o en Nueva Zelanda encontraron el agua más pura del planeta. Bueno, yo me acuerdo que hace poco tiempo atrás Ricardo Rossi dijo, no, el agua más pura del planeta está en Tierra del Fuego. Bueno, ya no va a estar en Tierra del Fuego. ¿Por qué? Porque los castores hacen sus necesidades en el agua, ¿ya? Así que tenemos una serie de daños concatenados. Estamos hablando de 100.000 castores y no tenemos cómo controlarlo. No, o sea, yo no sé, yo doy por perdido esos bosques fueguinos de Tierra del Fuego, por perdidos, ¿ah? Y eso por haber introducido esta especie que es el castor. Lo encuentro lamentable, por eso digo, el tema de las especies exóticas es bien importante. Hay daños enormes que produce, por ejemplo, el castor, o daños enormes que está produciendo ahora el bisón.
Y eso es uno de los componentes del cambio global que rara vez se menciona. Cuando alguien dice cambio global, todos dicen, el calentamiento de la atmósfera. No, ese es uno solo de los 3 grandes cambios que estamos introduciendo. El otro es uso del suelo y el otro es la introducción de especies exóticas.